Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Momentos de Tecnología, en esta ocasión en nuestro último video de la serie Google Classroom y G Suite, cómo utilizar esta herramienta de Google Classroom en unos primeros pasos y en una implementación bastante rápida y sencilla. Recordemos que para llegar a este punto debemos haber visto y manejado Gmail dentro del entorno de la aplicación G Suite, Google Drive, Google Docs que comprende pues Google Docs en sí, Google Sheets y Google Slides. Dijimos que la esencia prácticamente de poder llegar a este punto era poder haber creado grupos. A estas alturas ya el docente debe haber creado aquí unos grupos en los cuales va a interactuar con sus estudiantes. El crear grupos e interactuar con ellos no solamente disminuye el trabajo a la hora de crear nuevas clases, sino a la hora de compartir información con ellos. Vamos entonces a abrir la aplicación Google Classroom. La primera vez que nosotros abrimos Google Classroom nos va a aparecer aquí una pequeña ventanita que nos va a guiar un poquito en el proceso. Si no la tenemos es porque ya hemos entrado alguna vez o simplemente ya tenemos algún contenido previo allí cargado. Aquí yo tengo una invitación de otro profesor que me está, digámoslo así, invitando a ser parte o coprofesor de su clase. Yo puedo aceptarlo. Recordemos que Google Classroom nos va a permitir tener a la fecha alrededor de 20 usuarios como profesores de una misma clase. Comencemos entonces creando una clase. Vamos a este pequeño símbolo que dice más y ahí vamos a decirle crear o unirnos a una nueva clase. En el caso nuestro vamos a crear una nueva clase. En el caso de un estudiante se irá a Join Class. Vamos a crear una clase y le ponemos los nombres respectivos. Una vez yo creo estos títulos, tecnología, la sección y el tópico en el que estoy yo centrado, o como bien dice acá, el tema, vamos a proceder a crearlas. Creamos la clase y como vemos al ingresar por primera vez a esta clase vamos a encontrar una pequeña ayuda donde nos dice más o menos las tareas básicas a seguir. Es una muy buena idea que le pongan atención a estas pequeñas ayudas que aparecen en línea. Podemos nosotros entonces cerrarla y tenemos muy pocas opciones de las cuales ver. Es una interfaz bastante intuitiva en la cual tenemos por un lado el menú general de Google Classroom, en el cual nos van a aparecer todas las clases que nosotros estamos dictando en esta parte, las clases o el calendario relativo a las clases que nosotros estamos dando. Seguimos aquí con un stream que sería como una línea de tiempo en la cual el profesor va a interactuar, va a controlar y va a ver cuáles han sido cronológicamente las tareas, asignaciones, preguntas o demás que se hayan asignado. Y aquí está en Classwork cada una de las asignaciones que nosotros vamos a ir creando durante el tiempo. En esta tercera vamos a encontrar las personas con las cuales nosotros estamos interactuando. People. People ahí se refiere a dos cosas, bien sea profesores o estudiantes. Recordemos que nosotros podemos invitar profesores a dictar la clase junto con nosotros. En el caso de coprofesores, simplemente vamos entonces a escribir aquí la dirección de correo electrónico del profesor que va a dictar esta clase con nosotros. Lo escogemos de la lista cuando nos salgan las coincidencias más aproximadas y lo invitamos. En este momento el profesor ha recibido una invitación y estará próximo a ser parte activa de esta clase. Recordemos que tenemos un límite máximo de 20 profesores o coprofesores para una misma clase simultáneamente. Pasamos ahora a una parte crucial de lo que es Google Classroom. Tenemos que invitar a nuestros estudiantes. Recordemos que en nuestro video anterior hemos creado unos correos electrónicos vinculados a unos grupos y esos grupos son los que nosotros invitamos acá en Google Classroom. Procedemos a poner el nombre del grupo acá y le damos invitar. Tomará unos segundos en tomar esta invitación y vemos que todos los miembros actuales de ese grupo ya están invitados a tomar esta clase. Tengamos muy en cuenta, por favor, que si un estudiante nuevo entrara a formar parte de ese grupo, no le va a llegar ninguna invitación y ese estudiante va a tener que unirse de manera manual a la clase, como lo miraremos ahora más adelante. Miremos mientras tanto qué ha pasado en una sesión de estudiante que ha recibido la invitación a ser parte de esta clase. Acá en Google Chrome tenemos abierta la sesión de un estudiante de prueba, algo que nuestro administrador del sistema puede ayudarnos a hacer creando unas 2 o 3 cuentas de prueba de estudiantes que servirán
para generar escenarios parecidos a los que nosotros trabajaremos con nuestros estudiantes finalmente. Otra buena práctica es utilizar grupos pequeños de estudiantes que nos puedan ayudar a tomar un poquito de confianza y de práctica en Google Classroom. Observemos entonces que aquí al estudiante le ha aparecido que Tecnología Años Intermedios, que es el nombre de la clase que nosotros tenemos acá, aquí pasamos a Firefox, aquí estamos en Google Chrome. En Firefox tenemos abierta la sesión del profesor y este es el nombre de la clave de la clase de él. Este nombre de clase es muy importante porque es como se identificará en Google Drive la clase. Vamos a Google Drive y evidenciemos que nuestra clase Tecnología tiene aquí ya los documentos relacionados a nuestra clase. Veamos entonces qué pasará cuando nosotros creamos nuestra primera tarea. Regresando a la parte de nuestro stream o nuestra línea de tiempo, vamos a darle nuestra bienvenida a los estudiantes a través de un anuncio. En este anuncio nosotros podemos simplemente dar una pequeña bienvenida. Como ustedes se darán cuenta, pues estamos aquí poniendo simplemente tareas de prueba, esto es tecnología, pero preguntas de ciencias, bueno, en fin, ustedes entienden el concepto. Lo que estamos haciendo aquí es algo de enriquecedor en el sentido en que muchas clases se pueden manejar de manera transversal a través de unidades de trabajo y como estamos haciendo aquí, utilizando distintos profesores para la misma clase. La temática, por ejemplo, puede ser dispuesta de manera que un estudiante, un profesor se encarga de una temática y otro profesor se encarga de otra. Aquí podemos nosotros, por ejemplo, añadir información, bien sea directamente desde nuestro Google Drive, como vemos acá, o simplemente un vínculo a un recurso externo a través de la herramienta de vínculo, o añadir un archivo de Google Drive o simplemente subirlo de nuestro computador. Vamos en este caso simplemente a vincular a una dirección de YouTube, donde podemos hacer, por ejemplo, una búsqueda directamente en YouTube desde nuestro Google Classroom o poner directamente el enlace al video que nosotros queremos vincular. En este caso simplemente hacemos clic en él y le damos añadir. Al añadir nuestro post a esta clase, lo que se está creando es una entrada en nuestro stream. Digamos que estos primeros es importante crearlos en el momento en que se crea nuestra clase. Asimismo, podemos hacer posts o hacer anuncios en los cuales nosotros podemos programar su aparición. Por decir algo, felices vacaciones. Lectura propuesta. Quiero simplemente hacer una sugerencia de una lectura propuesta. Es aquí donde lo puedo hacer. También puedo vincular cualquiera de los materiales que Google nos permite, con la diferencia que nosotros podríamos hacer una programación de cuándo va a salir al aire este post. Le decimos la fecha en la cual nosotros queremos ponerlo y vamos a escoger el día y la hora en la cual aparecerá. Le decimos schedule y quedará propuesto aquí dentro de Saved Announcements para que el día en mención se lleve a cabo la programación o la publicación de este post. Seguimos ahora con nuestro tab de Classwork, que es el más importante y es donde nosotros estaremos. He creado previamente estos dos temas que podemos, como ustedes pueden ver acá, crear, bien sea como unidades de trabajo, nombre del semestre, unidad temática, etc. En este caso hemos puesto, por decir algo, una prueba, la atmósfera o la vida en la Tierra. Queremos hacer una tarea ahora relacionada con alguno de estos dos temas principales. Vamos a crear una tarea en la atmósfera. Create Assignment y vamos a poner en el título simplemente lo más descriptivo posible respectivo a la tarea. En instrucciones es muy importante que seamos lo más explícito posible en qué deben hacer los estudiantes. En este caso ponemos responder el documento adjunto de Google Docs y entregar virtualmente. Podemos ser aún más explícito utilizando el botón de la parte superior derecha. ¿Qué quiere decir utilizando el botón de la parte superior derecha? Más adelante lo vamos a ver cómo el estudiante lo visualiza y es importante que nosotros tengamos presente todo esto para que el estudiante no se confunda. Siempre debemos tener una fecha propuesta de entrega
ya que será la que aparecerá en el calendario, y el tópico al cual está relacionado nuestro post, en este caso la atmósfera. Vamos a decirle que el documento que yo voy a utilizar es un documento que voy a subir. No lo tengo en Google Drive, pero vamos a subirlo. Podemos hacerlo de cualquiera de estas dos maneras. Prefiero hacerlo por Google Drive. Sin embargo, antes vamos a hacer una pequeña práctica relacionada con qué tipo de documento es el que yo puedo subir o asociar para que se cree una copia para cada estudiante. Hagamos una pequeña pausa en esta explicación abriendo un tab de Google Drive. Ingresamos a nuestro Google Drive y vamos a subir en una carpeta que nosotros debemos tener muy organizada. En este caso lo vamos a llamar una carpeta temporal para efectos de la práctica, y vamos a subir el documento que nosotros pretendemos compartir con los estudiantes. Vamos a decir que es la evaluación en clase 2. Recordemos que vimos en nuestro video de Google Drive que en nuestras settings, si nosotros queremos, automáticamente nos convierta automáticamente los documentos al formato de Google Docs. Vamos a subirlo, lo arrastramos, vemos que en el área de notificación me dice el progreso, y una vez esté disponible lo vamos a encontrar acá. Aquí lo tenemos como en una carpeta temporal, pero lo ideal es que lo tengamos en una carpeta muy organizada. Vamos a volver aquí a nuestro post de la tarea y vamos a decirle que vamos a utilizar ese documento. Ese documento lo voy a buscar en My Drive, lo vamos a buscar en la carpeta temp y ahí utilizamos este documento. Recordemos que es muy importante que sea un documento de Google Docs. ¿Para qué? Para que podamos hacer esta tercera opción en la cual se nos ofrece la posibilidad de hacer una copia para cada estudiante que responde las preguntas que allí están plasmadas. Vamos a darle Make a Copy for Each Student y vamos a ver el beneficio más grande que tiene Google Classroom para interacción con el profesor. Además de eso, vamos a escoger que el nivel máximo de puntos sobre cuál voy a calificar a mis estudiantes es 70. Revisamos absolutamente todo el post, que no se nos vayan a ir errores de ortografía, que es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en este documento, ya que no podemos después modificarlo, sino tendríamos que eliminar nuestra tarea y volverla a crear. Le decimos asignar la tarea y la vemos ahora dentro de la unidad en la cual la hemos creado. Recuerden que también podemos crear otro tipo de tareas, como simplemente ver el video adjunto. Ver video y preparar exposición para la clase. Puede ser algo tan sencillo como esto. Pero el hecho de que los estudiantes después hagan clic en el botón entregar tarea significa que ellos vieron la tarea y están dando fe de que ellos están preparándose para dicha exposición. Ponemos también una tarea si queremos y podemos poner también una fecha propuesta. El tópico es importante, ya que allí nosotros vamos a tener control de nuestro Google Drive. Le decimos que es un video de YouTube y podemos utilizar la misma URL que utilizamos ahorita. Asignamos y listo. Pero veamos qué está sucediendo mientras tanto en la cuenta de los estudiantes. En la cuenta del estudiante, no solamente el estudiante ha recibido invitaciones para unirse a nuestra clase, como nosotros lo hemos visto, sino también vamos a ver qué pasa en el momento en que ese estudiante se une a la clase. Tendrá acceso entonces al stream o la línea de tiempo, a los trabajos en clase y una vista muy limitada de las personas que allí están. En este caso aparece solamente el profesor. La tarea que ellos tienen la podrá visualizar solamente en el momento en que esté apta para publicación. Como vemos nosotros acá en el stream o en la línea de tiempo, solamente aparece la bienvenida, pero tenemos un post programado que dice felices vacaciones. Otra gran ventaja que tiene el estudiante es que al entrar a la categoría Classwork tendrá acceso al Google Calendar de la clase. Google Calendar de la clase que también podrá, digámoslo así, administrar muy bien el profesor. Recuerden que la primera vez que uno accede a estas herramientas vamos a tener una cantidad de información aquí disponible.
El profesor tendrá también la posibilidad de compartir manualmente el calendario y vamos a ver ahorita una dirección que nos permite a nosotros escoger qué calendarios queremos que se sincronicen con nuestro móvil. Las personas que quieran, por ejemplo, saber qué calendarios pueden sincronizar con sus dispositivos móviles, pueden digitar esta dirección que estará disponible en la descripción de este video. Bien, una vez el estudiante hace clic en la tarea que él quiera abordar, puede hacerle clic en View Assignment. En este caso, vamos a abrir el documento que le hemos propuesto al estudiante. Observemos que aquí aparece un botón de entrega de tarea. Además, el estudiante puede añadir los recursos que él considere en caso de que el profesor le haya sugerido añadir alguna evidencia de trabajo. Asimismo, podrá crear un documento que se va a relacionar con su respuesta a esta tarea. Vamos por ahora simplemente a abrir este documento como estudiante y vamos a mirar en qué consiste el contenido. La evaluación tiene, por ejemplo, una pregunta abierta, una pregunta en la cual él debe responder o poner un porcentaje al frente de un componente, responder otra pregunta abierta y otra pregunta abierta. Vamos a responder a estas preguntas muy rápidamente, solamente para observar qué es lo que sucede. Una vez el estudiante ha respondido, como nosotros decíamos en las instrucciones, él va a encontrar esta opción en la parte superior derecha del documento. El estudiante procederá a entregar la tarea y dice, Turn in your work, one attachment will be submitted. Esta es una parte bastante importante porque aquí entonces ya al él hacer aquí el turn in de la tarea va a hacer una entrega completa de la tarea. Si el estudiante olvidó alguna parte de este procedimiento, él puede solicitar que le devuelvan la tarea. Vamos a mirar qué ha recibido el profesor. Nos pasamos a la sesión del profesor y observamos que en la tarea, la atmósfera, una persona ha entregado este documento. Esto es muy importante cuando tenemos grupos grandes de personas. Vamos a ver esta tarea en detalle y aquí nos van a aparecer, aparte de los tips, cuando utilizamos por primera vez la aplicación, nos va a aparecer una completa estadística. En esta parte nos aparecerá todos los estudiantes que han entregado y todos los que hacen falta. Podemos nosotros, antes de observar el documento del estudiante, vamos a ir a Google Drive y vamos a mirar en My Drive Classroom relativo a la tecnología, una de mis clases, y vamos a entrar a la atmósfera. Vemos que allí se encuentran los documentos de los estudiantes que ya han entregado dicha asignación. En este caso, por ejemplo, vemos el de estudiante 2. El de estudiante 2 lo vamos a abrir y vamos a ver que allí están las respuestas que él nos dio. Siguen apareciéndonos los tips de inicio por primera vez. Acá nosotros podemos hacer varias cosas. Una de las más importantes es poder comentar y darle una retroalimentación al estudiante. Le podemos poner cosas como comentario y poner cosas que lo motiven a él a seguir adelante. Comentamos, volvemos a nuestros documentos o simplemente cerramos Google Docs y vamos a tener nuestra retroalimentación. Nuestra retroalimentación puede ir al interior del documento o puede ir al momento de poner nosotros una nota a esa asignatura. Guardamos y es allí cuando nosotros también podemos, si consideramos, regresar la tarea al estudiante para que la complete en caso de que ésta no cumpla con el nivel de logro deseado. Observemos que cada vez que un estudiante entrega un documento compartido de esta manera, siempre nos va a aparecer dentro de la carpeta Classroom en una subcarpeta con el nombre del tema y otra con el nombre de la tarea. Esto nos va a ayudar muchísimo a organizar nuestro trabajo y sobre todo a mantener esta información siempre bien organizada. Recordemos que estas tareas que el estudiante ha presentado durante todo su año van a estar disponibles a manera de lectura, evitándonos a nosotros un paso de compartir innecesariamente carpetas en Google Drive con los estudiantes.
Finalmente, antes de cerrar nuestro tema de pasos básicos con Google Classroom, es importante que nosotros sepamos y analicemos cuáles son las posibilidades que también tenemos en un programa tan importante como Google Forms, donde podemos muy rápidamente hacer encuestas, quizzes o simplemente reemplazar lo que nosotros estábamos haciendo en algunas clases con quizzes a través de esta plataforma. Y observaremos en este momento que podemos hacer una vista previa de cómo se va a visualizar este quiz al interior de, digamos, cómo lo va a visualizar el estudiante y poder hacer entonces nosotros las adaptaciones del caso. En esta parte viene digamos, la etapa más importante de Google Forms, en la cual nosotros podemos convertir este formulario tan sencillo en un quiz, en el cual nosotros podemos calificar y también nos va a permitir, en el caso de las preguntas de opción múltiple, permitirle al estudiante que de una vez conozca cuáles son las respuestas correctas e inclusive darle una nota previamente. Vamos a ver cómo lo haríamos. Vamos a decirle save, aunque es importante que nosotros aquí veamos que para hacer un quiz es muy importante que activemos esta opción de recolectar los correos electrónicos de los estudiantes y limitar a una sola respuesta. Tampoco debemos activar la opción de que puedan editar después de haber enviado. Vamos a darle save y vamos a mirar cómo nosotros podríamos ayudar con la nota. En el caso que nosotros tuviéramos solo preguntas de opción múltiple, podríamos hacer lo siguiente. Y es acá donde nosotros podemos escoger y poner un answer feedback. En este caso nosotros podemos darle aceptar, le decimos que esta pregunta vale 10 puntos y continuamos editando las preguntas. Esto es una gran ventaja, ya que el estudiante podrá recibir al finalizar su quiz la información de cuál fue la nota obtenida. Y bueno, eso es todo en este video de momentos de tecnología. Recordemos que así tan importante como son las herramientas, como las vimos muy por encima, recordemos que contamos con unas otras herramientas no menos importantes como Google Hangouts, como nuestro canal implícito de YouTube que ya tenemos por el solo hecho de tener nuestra cuenta de G Suite, nuestro Google Keep, que es fabuloso. ¿Qué herramienta más importante podría tener un profesor que Google Playbooks? Y finalmente, Google Calendar, del cual no logramos hablar mucho, pero esperaremos la respuesta ante estos videos para poder publicar, de acuerdo a lo que ustedes nos sugieran, nuestros nuevos contenidos. Esperamos que haya sido de gran utilidad. Recordemos que simplemente estamos acá compartiendo información y tratando de enriquecer sus labores con lo que nosotros ya nos ha servido y con la experiencia que tenemos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.